Bueno, hoy básicamente, sí, ya metiéndonos un poco por ahí en lo que tiene que ver con la clase de hoy, sí, el módulo 4. Vamos a arrancar viendo esto justamente, esta herramienta que se llama Crear Cara, que es una herramienta complementaria que se instala dentro del SketchUp, ¿sí? Si no me equivoco, es compatible con todas las versiones, al menos de 2018 en adelante, seguro, porque eso lo tengo por ahí más chequeado. No sé si hay versiones más viejas compatibles con este archivo, pero bueno, de última lo veremos y en todo caso, bueno, si alguien tiene una versión más vieja lo vemos particularmente, ¿sí? Pero en principio creo que funciona bien para todas. Eh, Eso por un lado. Después hoy vamos a ver la parte de materiales, ¿sí? De cómo aplicar materiales al modelo. Fíjense que yo al modelo lo fui avanzando un poco, le fui agregando algunas carpinterías, ¿viste? Le fui dando un poco más de avance para que ustedes lo puedan ver y que de última hora, para ponerle los materiales, se vea un poquito mejor, básicamente. Eh, Así que vamos a ver esa cuestión de los materiales. Vamos a ver también los estilos, el plano de sección, que es para crear cortes dentro del programa. Las sombras. Bueno, vamos a ver por ahí ya, digamos, como les decía yo la clase pasada básicamente estuvimos viendo cuestiones que tenían que ver con herramientas de edición o herramientas de modelado. Es decir, las herramientas que eran principalmente todo este paquete que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Eh, que ese paquete, digamos, es el paquete básico de edición, el paquete básico por ahí de dibujo y demás, que ustedes, digamos, con estas herramientas van a poder modelar básicamente lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden darle el diseño, digamos, en definitiva, al modelado. Y hoy, básicamente, hoy y la clase que viene, vamos a ver por ahí más herramientas que tienen que ver con, digamos, con esa segunda instancia, la segunda instancia de darle realismo y darle por ahí materialidad a los objetos, y también vamos a empezar a exportarlos, es decir, vamos a generar a partir del modelado algunas imágenes JPG o imágenes en definitiva de PNG, lo que sea, eh, e incluso sacar, por ejemplo, documentación para usarla en otra instancia o en otro programa, que puede ser el AutoCAD o algún otro programa que usen para, para documentar o para lo que sea, ¿sí? O sea, el programa, como yo les he dicho varias veces, es un programa abierto, es un programa que tiene por ahí esa versatilidad que se adapta y es compatible con muchos otros programas, a diferencia de los demás programas que son un poco más cerrados y se cierran básicamente en sí, ¿sí? Es difícil que tengan más abertura. Eh, Esperen que justo... Bien, algunos chicos, alguien que no podía entrar. Bueno, si les parece, arrancamos y por lo menos vamos viendo, todavía faltan conectarse unos cuantos, somos pocos hasta ahora, pero bueno, para que no se haga muy largo después, lo vamos iniciando y vamos viéndolo de esa forma, ¿sí? Ahí vamos. Como les decía, lo primero que vamos a ver hoy es esta herramienta que se llama, tiene otro nombre, ¿no? Pero acá en el programa nos va a aparecer como Crear Cara, ¿sí? Es una herramienta que eh, en principio, digamos, partiendo un poco de la base, como le decía hace unos minutos, el SketchUp es un programa abierto, es un programa que tiene una, una compatibilización con otros programas y al ser de código abierto, hay muchos desarrolladores que hacen herramientas complementarias o software complementarios para el propio SketchUp, ¿sí? O sea, que funcionan en paralelo con el propio programa. Eh, esas herramientas se encuentran básicamente acá en la parte de extensiones, ¿sí? Que son las que vamos a ir instalando, digamos, o agregando área del programa, ¿sí? Que son herramientas que van de todo tipo. Son herramientas que complementan el dibujo, complementan el modelado, complementan en este caso una cuestión muy particular. Hay de todo, ¿sí? Hay un montón de opciones. Básicamente se llaman extensiones, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es como instalárselas al programa que tenemos. ¿Bien? Si vamos acá a la opción de ventana, en el panel superior, vamos a encontrar una opción que dice administrador de extensiones. Puede llegar a variar un poco el nombre, depende de la versión que estemos usando el SketchUp, pero la herramienta es la misma, en definitiva, ¿sí? Cuando entramos acá,
nos va a aparecer como si fuese un listado de herramientas complementarias, herramientas que están instaladas o que algunas las trae por defecto, por ejemplo la caja de arena, cámara avanzada, hay algunas que ya las trae de entrada, y hay otras que lo vamos a instalar nosotros, como es esta, ¿sí? La que está acá, que se llama S4U, ¿sí? Por eso tiene un nombre medio distinto, que es el del desarrollador básicamente, y crear cara, ¿sí? Que básicamente es la traducción, en definitiva es eso, ¿bien? Entonces nosotros tenemos, en este caso, una aplicación o una extensión instalada, ¿bien? Ahora, ¿de dónde saco estas extensiones? Tanto esta como cualquier otra que yo quiera trabajar. Bueno, al igual que lo hacíamos con los componentes, cuando vamos acá a ventana, tenemos una opción que dice 3D Warehouse, que era, digamos, el que usamos nosotros para los componentes, y hay uno que es igual, pero que es para las extensiones, que es para todas las herramientas complementarias que estoy nombrándole ahora, ¿sí? Están categorizadas en distintos tipos de utilidades, ¿sí? Y hay muchas opciones y mucha variedad para encontrar millones, y hay muchas que están muy buenas. Yo para que no tengan que buscarlo acá y que por ahí sea muy engorroso, les voy a dejar directamente el archivo, ¿sí? Que es el que vamos a usar nosotros, que es un archivo complementario, o sea, es un archivito que básicamente no pesa mucho, lo único que tienen que hacer es descargarlo en su computadora, ¿sí? Y después de vuelta en ventana, administrador de extensiones, van a apretar la opción que dice instalar extensión, y cuando aprieten instalar extensión, van a ir a buscar ese archivo, bien, que les digo, seguramente va a estar descargado, yo voy a ver, creo que lo tengo acá adentro, sí, ahí va, bien. Entonces cuando le ponemos a abrir, lo va a instalar, ¿sí? Como yo ya lo tengo, bien, no me va a dar mucha opción más, pero le va a decir si quieren instalarlo, bien, vamos a ver si lo pongo, no sé si me dejará instalarlo, no, bueno. Van a poner instalar extensiones entonces y van a buscar ese archivo, ¿sí? Que este archivo, que es un archivo particular, que no lo van a poder abrir por su cuenta, sino que solamente lo van a tener que abrir dentro del programa, ¿bien? Le van a poner a abrir, directamente se va a instalar y se va a agregar acá, ¿sí? Así como lo tengo yo en este listado. Bien, y una vez que lo instalen, le va a aparecer esta ventana flotando, ¿sí? Porque automáticamente cuando instalan cualquier extensión le va a aparecer como si fuese esa ventanita de cada una de las herramientas que hayan instalado, y lo único que tienen que hacer es moverla y ponerla en el lugar donde le quede más cómodo, ¿sí? Yo acá lo pongo acá arriba, pero pueden ponerla donde ustedes quieran, ¿sí? Ese proceso de instalar extensiones lo pueden hacer tanto, como les decía yo recién, de ir y buscar el archivo, en definitiva, ventana, administrador de extensiones, y se ponen a instalar y buscar ese archivo, en este caso yo lo tengo acá descargado, o si no, van a ir, como les decía, de vuelta acá a extensión Warehouse, y van a buscar en todo caso lo que ustedes quieran. Yo no sé si la vamos a encontrar acá, a ver, S4U, puede ser que esté. Si la buscamos, debería aparecer y debería estar, acá está, ¿sí? Entonces podemos directamente instalarla desde este lugar. Bien, lo que pasa es que, bueno, el otro día creo que charlamos también esta cuestión de que había eh, algunos que no les funcionaba esta función, entonces tenían que hacerlo sí o sí desde afuera. Así que, bueno, la opción está ahí, es lo mismo. Bien. Bueno, todo este despelote, ¿para qué? Bueno, ¿para qué sirve esta herramienta? Esto es una herramienta importante. Yo creo que es una herramienta que por ahí si la aprenden a usar y le dan importancia, les va a solucionar bastante problemas que tienen que ver no tanto con esta instancia, porque esta instancia ya está un poco más avanzada, es una instancia ya en definitiva de modelado, de dibujo, que con las herramientas que hemos visto, digamos, ya hemos encontrado por ahí la forma de reducir tiempos y demás. Pero esta herramienta nos va a ayudar a reducir tiempo, en realidad a reducir errores en otro tipo de proceso, que es un proceso anterior, que era el proceso, ¿se acuerdan de que usamos para importar los archivos? Si nosotros íbamos a archivo, importar, primero vamos a hacer esto, vamos a correr esta, que es nuestro modelo de vivienda, para que no nos moleste, y vamos a ir de vuelta, entonces, archivo, importar, y vamos a buscar de vuelta el archivo de AutoCAD, ¿sí? Como si fuese el principio de lo que hemos hablado. Recuerdan que lo importábamos y directamente nos lo ponía en el punto 00, y como yo tengo configuradas las escalas, me ponía una escala correcta, ¿sí? Si no, teníamos que escalarlo o llevarlo a la medida que correspondía. ¿Bien? ¿Qué hacíamos con este archivo? Sí, estoy haciendo un poco también incluso de repaso. Hacíamos botón derecho y lo explotábamos. Al explotarlo, quedaban todas las líneas sueltas, y al tener las líneas sueltas, agarramos entonces la línea, ¿sí? O la herramienta del lápiz, o cualquiera de las otras, y empezábamos a repasar todas estas figuras para empezar a darle superficie, empezar a darle entidad, digamos, para poder, en definitiva, empezar a levantarlas. ¿Sí? Ese era el proceso que decíamos nosotros, básicamente, y que fue el que hicimos para esta instancia. ¿Bien?
Ahora, ¿qué pasa si yo importo el archivo, al igual que hice recién, ¿sí? Como lo tengo acá, y en vez de hacer todo este proceso de con el lápiz empezar a dibujarlo, voy a seleccionarlo primero, ¿bien? Voy a seleccionar todo lo que quiero convertir en superficie, y voy a tocar entonces en esta herramienta que es la de crear cara, es decir, la de crear la superficie. Bien, cuando toco acá, automáticamente me va a convertir eso, que eran todas líneas, en superficies. ¿Sí? Pero hay que tener un detalle. Cuando creamos esa superficie, automáticamente nos va a dejar señalada, ¿sí? Que nos quedó seleccionadas, las líneas que no llegan a cortarse entre sí o que no llegan al puerto, digamos, en definitiva, que tenían que ir. Es decir, no se encuentran con la línea que debería ir. Básicamente lo que selecciona esta herramienta es, o nos remarca, son las áreas o los espacios, digamos, donde quedó algún conflicto o hay alguna línea, ¿bien? Donde no se pudo generar la cara. ¿Se entiende? Y si se acuerdan, ¿sí? Se acuerdan un poco la clase, creo que fue la 1 o la 2 que estuvimos viendo esto, el problema que teníamos con estas líneas eran que estaban mal dibujadas básicamente. Lo que tenían era que faltaba que llegaran, nada, menos de 1 milímetro al destino, ¿bien? Con el que íbamos a trabajar, o sea, para que se genere justamente esa superficie. Entonces, voy a volver para atrás. Vamos a seleccionar toda la superficie que yo quiera convertir, ¿bien? En cara, digamos, quiero dejar que deje de ser línea para convertirse en superficie, justamente. Entonces vamos a tocar, seleccionar todo, vamos a tocar esta herramienta con un solo clic y automáticamente nos va a convertir entonces todo eso en superficie, separándonos o indicándonos cuáles son los errores que tiene y cuáles son las superficies que en definitiva no puedo crear, ¿sí? Porque en definitiva ese es lo que detecta la herramienta. Entonces yo teniendo ese marcado, digamos, del error, lo que debería hacer ahora es, bueno, empezar a enmendarlo o arreglarlo, ¿bien? Y ir viendo de que todas esas superficies que me han quedado sin llenar, empezar a llenarlas y completar básicamente lo que no pudo generar. Pues si se fijan acá, básicamente quedó bien todas las superficies bien delimitadas, ¿sí? Todo ese proceso que nosotros hacíamos manualmente quedó directamente resuelto en una sola herramienta, que es el uso de esta herramienta complementaria. ¿Sí? Es una herramienta útil que nos va a resolver bastante tiempo, pero para que esta herramienta también funcione, volviendo un poco otra vez a esa primera clase, donde yo les hinchaba bastante y les decía lo importante que era que el modelado, antes de arrancar el modelado, tengamos una base de AutoCAD que esté bien dibujada, que esté prolija, que no tenga muchas líneas, que no tenga cosas extra, porque si no esta herramienta, si tiene muchos errores, no le va a servir para mucho, ¿sí? No va a generar las superficies como ustedes necesitan y seguramente va a traer más errores que problemas, que soluciones, perdón. ¿Sí? Va a ser todas líneas marcadas y nada, ¿sí? Hecho superficie. Lo mismo podemos hacer con la planta alta. Seleccionamos la planta alta, tocamos en crear cara y automáticamente nos va a generar todas las superficies menos las que tenemos el conflicto justamente con las líneas de la escalera. ¿Sí? Es bastante intuitivo, bastante fácil por ahí de verlo, lo que, o de usarla en definitiva la herramienta. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si ustedes importan entonces un archivo, vamos a ver si es este, que tiene por ahí muchas cosas sin resolver, no, que tampoco sería, bueno, un archivo que tenga por ahí demasiada información, si quieren usar esta herramienta les va a traer bastante conflicto, no va a lograr, digamos, el fin o la finalidad que tiene esa herramienta y la gracia de que a ustedes les ahorre un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, este archivito, ¿sí? Que lo van a instalar en el SketchUp, yo se los voy a dejar después en aula 9, lo van a descargar, ¿sí? Y en algún lugar donde la tengan en la compu, puede ser en alguna carpeta con la que estén trabajando, o en algún lugar donde sepan que no la van a perder en definitiva la herramienta, van a ir entonces a ventana, administrador de extensiones, instalar, y la van a instalar, ¿sí? Así como tenemos esta herramienta, van a encontrar un montón de otras más. Yo en todo este tiempo que he usado el SketchUp y que por ahí también doy clases hace unos cuantos años, van a encontrar muchas herramientas, pero también la verdad que hay pocas herramientas que sean con buena utilidad o que la van a usar siempre. ¿Sí? Hay herramientas que son la verdad que para usarlas quizá una sola vez o para un caso muy particular. Por ejemplo, para crear superficies curvas o para crear elementos por ahí muy particulares. ¿Sí? Para el uso cotidiano, no, o sea, con las herramientas que tienen ya cargadas en el programa y a lo sumo esta otra que estamos sumándole, tienen básicamente resuelto o la posibilidad de resolver lo que ustedes quieran. ¿Sí?
Entonces, eso como primera instancia, ¿sí? Eh, Me hubiese gustado que por ahí lo hubiésemos en la clase pasada, pero bueno, nos quedamos un poco sin tiempo, ¿sí? En esta instancia del modelado, por ahí estamos un poco más avanzados. De todas formas, para mí era importante que ustedes también sepan la otra instancia, sepan la instancia de cómo resolver en todo caso un archivo y tener que dibujarlo todo a mano o hacerlo todo de esa manera, ¿sí? Antes de esta forma, que es por ahí una forma con un atajo, una forma un poco más simple, ¿sí? Me parece interesante que sepan de última las dos cosas y la tengan claras los dos caminos, ¿sí? Ahora, lo otro que vamos a ver hoy, ¿sí? Que ya no tiene que ver tanto con el modelado, como te decía al principio, que tiene que ver más con la definición de la materialidad y empezar a darle, digamos, un término más real a esta maqueta, ¿sí? A este modelado, es la implementación de los materiales, ¿sí? La implementación de los materiales en nuestros archivos. Eh, la herramienta de materiales, ¿sí? Que la encuentran acá a la derecha, la van a abrir siempre y cuando esté en bandeja predeterminada, ¿sí? Si ustedes usan una versión más vieja, por ejemplo 2015, 2016 o hasta ahí nomás, la bandeja predeterminada no existe, ¿sí? No está hecha, no existe como herramienta, sino que existe como herramientas sueltas, es decir, van a ir a buscar la herramienta de materiales, si no me equivoco creo que está acá en ventana, van a ir a ventana y va a haber una opción que dice materiales, y básicamente lo que les va a abrir es esta misma solapa, ¿sí? Pero en una herramienta aparte. Lo que usan de 2018 en adelante, ¿sí? 2018, 2021 y demás, lo van a tener dentro de la bandeja predeterminada, que acuérdense, se activa desde ventana, bandeja predeterminada, mostrar o ocultar, ¿sí? Desde acá. Ahí en esa instancia la van a abrir o la van a cerrar. Eh, para usar los materiales, en principio es bastante simple, ¿sí? Usted tiene que conocer primero que todo elemento que estemos creando nosotros, o sea, todo lo que hemos dibujado hasta ahora y todo lo que hemos trabajado dentro del modelado, tiene un color, en realidad, o tiene un material predeterminado, ¿sí? Que es el material que viene por defecto, ¿sí? Que es este material que tiene dos caras, que tiene una cara blanca y una cara de color, ¿sí? Que se acuerdan que nosotros orientamos justamente las caras para que todo lo que quede a la vista, en definitiva, todo lo que quede, digamos, como terminación de la cara, sea la cara blanca y todo lo que sea de color que en definitiva para adentro, ¿sí? Bueno, cuando abrimos la herramienta de materiales, fíjense que en definitiva la opción de las herramientas del material por defecto ya nos delimita, ¿no? Que tenemos dos colores, uno que es para la cara de frente y otro para lo que sería la cara interna, ¿sí? Y obviamente, bueno, lo llama material por defecto, que si no lo tenemos acá, lo van a encontrar también acá abajo a la derecha, material predeterminado, ¿bien? Porque si por ahí seleccionan, por ejemplo, dentro de metal algún material, ¿sí? Van a perder el material predeterminado, y si tocan acá directamente, va a volver a ese primer material. Pero bueno, ¿cómo aplicamos materiales? Es bastante simple. Dentro de la herramienta de materiales, como les decía, van a seleccionar algún material. Tenemos distintas categorías de los materiales. Incluso creo que cuando lo abren les aparece algo así, ¿sí? O incluso le puede aparecer acá materiales y en carpetas. Bueno, es lo mismo, pueden ir abriéndolos de por acá o pueden ir entrando en cada uno de ellos. Y básicamente van a ir usando o van a ir aplicando los materiales que trae por defecto el programa, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a aplicar algún hormigón o algo por el estilo. Entonces podemos ir, por ejemplo, a revestimientos o eh, asfalto revestimientos, creo que es, sí, que donde tenemos concretos y, bueno, asfalto de calle, básicamente, ¿sí? Y lo que hacemos básicamente es seleccionar el material, se va a aplicar, digamos, en este cuadro, ¿no? Donde nos va a representar justamente la textura, ¿sí? O la imagen que representa ese material, ¿bien? Y vamos a ir tocando y pintando, en definitiva, cuáles son las caras, ¿sí? Con el bote de pintura vamos a ir aplicándole, digamos, definición a esos materiales y aplicándolos, en definitiva, en esas caras, ¿bien? Que en principio eran las caras blancas y que ahora van a empezar básicamente a tener color o a tener, en este caso, materialidad, ¿sí? Eh, Pueden optar por cualquiera y volver a pintarlo en todo caso, o ir probando, depende de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Van a encontrar, por defecto no trae eh, muchas opciones hay, de todas formas, van a encontrar bastante variedad. Eh, pero básicamente lo que van a ir haciendo es eso, es ir aplicando materialidad a los objetos que tenemos predeterminados en nuestro modelo, ¿sí?
Hay algunas particularidades que tienen que tener en cuenta, que tienen que ver con cuando nosotros estamos trabajando con los grupos y componentes, ¿sí? Que esta es otra ventaja que quizás tiene el grupo, es que cuando nosotros tenemos elementos sueltos, como teníamos recién las paredes, tenemos que inevitablemente pintarlas, en este caso por fuera, y girar, ¿bien? Meternos dentro del edificio y pintarlas por dentro, ¿sí? Pintarlas en todas sus caras, o por lo menos todas las caras que están a la vista, para que en definitiva se vea, ¿no? Con esa materialidad. ¿Bien? Ahora, cuando yo estoy trabajando con materiales que en este caso es un componente, pero que también podría ser un grupo, ¿sí? Lo que hago es cuando yo hago un clic sobre ese componente, es que se pinta automáticamente en todas sus caras al mismo tiempo. ¿Sí? Porque está básicamente, yo le estoy aplicando la materialidad al grupo, no a la cara, ¿sí? Se lo estoy aplicando a todos por igual al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, directamente puedo ir tocando los objetos, ¿bien? Y los va a ir pintando a todos por igual al mismo tiempo. ¿Sí? Todas las caras por igual. Voy a volver para atrás. De todas formas, esto no significa que nosotros estemos aplicándolo al componente, porque si nosotros en realidad ingresáramos al componente, ¿sí? ¿Se acuerdan que este era un componente repetitivo, que se repetía en varios espacios y varias veces en el modelo? Si yo ingreso y lo edito, ya lo que estoy haciendo es cambiarle la fisonomía a ese objeto o a ese componente, entonces automáticamente, como es un componente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros si editábamos uno, se editaban todos? Bueno, al cambiar uno, me va a cambiar todos al mismo tiempo, ¿sí? Que no es lo que nos pasa con los grupos. Los grupos, si yo tuviese un grupo, si lo pinto por fuera, no va a haber problema porque va a tomar todas las caras al mismo tiempo. Ahora, si tengo un grupo repetido, ¿sí? Que no es un componente, justamente voy a tener que ir pintando uno por uno inevitablemente, ¿sí? No va a quedar otro. Pero bueno, el detalle de trabajar con los grupos y los componentes es también esa otra ventaja de que cuando aplicamos textura a un grupo, lo va a pintar en todas sus caras al mismo tiempo. Y si estamos trabajando con componentes y editamos el componente, agregamos materialidad no solamente a ese componente, sino a todos los demás que se repiten. ¿Sí? Ese es otro detalle que también hay que tener en cuenta. Después tenemos materialidad que tiene que ver con los vidrios, ¿sí? Vidrios y espejos. Entonces van a encontrar que estos materiales tienen un grado de transparencia. Bien, entonces vamos a suponer que esta era nuestra ventana que habíamos creado en la clase pasada. Vamos a elegir cualquiera de los vidrios y vamos a ir pintando lo que vendría a ser el vidrio, ¿sí? Acuérdense que teníamos acá un grupo dentro de un grupo, yo ya me había olvidado, y vamos a pintar entonces la cara que representa el vidrio, ¿sí? Y acuérdense que mi recomendación para que por ahí esto se vea un poco mejor era que los vidrios lo trabajemos como si fuese una cara sola, ¿sí? Que no tenga espesor. Entonces, cuando lo aplicamos en la materialidad, automáticamente eh, esa cara, como era una cara única, se va a convertir en no solamente en un material translúcido, sino que además, obviamente, va a repetirse en las demás porque este era componente. ¿Sí? Lo mismo en este de acá arriba. Tengo otro grupo hecho, me parece. Ahí va. Bien. Acá no los tengo hecho componentes, los tengo hecho solamente grupos. Entonces tendría que ir editando uno por uno. Pero bueno, la lógica es la misma. ¿Sí? Si me arrepiento, puedo elegir otro material, ¿sí? Y cambiárselo. No hay ningún problema con eso. Vamos de vuelta. Ahí. ¿Sí? Entonces puedo, en definitiva, bien ir aplicándole en este caso, la característica del vidrio a los distintos objetos. ¿Sí? Ahora, eso es bastante simple, no hay mucho más que detallar, ¿sí? En cuanto a cómo aplicar los materiales. Lo que nos puede llegar a pasar es que queramos editar algún material. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo que estábamos recién con el hormigón que teníamos, si no me equivoco. No, este. Este. ¿Sí? Que lo que pasa es lo siguiente, tenemos una textura, ¿sí? Que tiene una medida determinada y tiene unas, como si fuesen unas uniones, ¿sí? Porque fíjense que la textura es en realidad un paño del hormigón que después se va a ir repitiendo, ¿sí? En cuanto eh, se extienda en definitiva la cara, ¿bien? En esta cara, como el objeto tiene una determinada medida, se repite 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? O en realidad 4 y pico, ¿sí? Pues ni siquiera se llega a completar. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito editar eso? O quiero cambiar justamente las medidas, por ejemplo, de estos paños de hormigón, ¿sí? Quiero trabajar con otro tipo de medida. Bueno, tengo dos opciones. Una, teniendo seleccionado el material con el que quiero trabajar, voy a ir a edición
Y dentro de edición tengo algunas cuestiones para modificar dentro de ese mismo material. Como por ejemplo el color. Si quisieras que el gris sea un poco más oscuro, podría directamente cambiarle la tonalidad al color, ¿sí? Y ir logrando que ese objeto, ¿sí? En definitiva, perdón, esa textura en definitiva vaya cambiando de tono, sin perder la textura base, pero sí cambiando un poco la fisonomía, en definitiva. Fíjense que va cambiando ahí el tono, o llevándolo a un color, ¿no? Obviamente saturándolo y demás. Esa sería una opción, ¿sí? Y si no, lo que yo les decía de por ahí cambiar las medidas, fíjense que eh, el hormigón tiene una medida que responde al fenólico, 1,22 por 2,44, bueno, simula eso, en definitiva. Entonces yo podría, en definitiva, a esta textura, sí, que tiene una medida y una forma eh, que ya viene preconfigurada, cambiársela y decirle que, bueno, por ejemplo, tiene 2 metros por 4. Entonces la textura automáticamente se va a ir cambiando y se va a ir modificando según la medida que yo le vaya poniendo. Por ejemplo, le pongo 1,50 y fíjense que ya la textura me toma todo el alto, bien, de la planta baja, y lo único que tendría que hacer ahora es acomodarla para que coincida, pero ya ahí encontré por ahí, modificando un poco la medida, una instancia para que las placas, en definitiva, coincidan un poco con mi modelo. Fíjense que ahí les puse 1,40 y quedaron por ahí un poco más lógicas, 1,40 por 2,80, ¿sí? Entonces, en definitiva, fui modificando la textura para poder acomodarla a lo que yo necesito, ¿sí? Acá se ve bastante claro porque tenemos, digamos, una textura que es repetitiva, tiene una junta, es decir, tiene una forma bastante particular. Hay otros objetos, ¿sí? Que por ahí, como el que teníamos recién, que era este, el de concreto, que si yo lo edito, no va a ser tan gráfica esa diferenciación. ¿Sí? Fíjense que lo llevo a 1 metro, si lo llevo a 3 metros, es como que ya la textura empieza a perder calidad, fíjense que se ve más texturada. Entonces, eh, hay objetos que se va a ver mejor, objetos que va a ser más fácil, y hay objetos que por ahí si los quiero editar, no voy a poder hacerlo, o en definitiva no va a quedar bien, ¿sí? Que eso también sería un problema. Bien. Eh, La cuenta de DNI entonces, manejando. dentro de la edición, ¿sí? Pero Tenemos fíjate, para editar el color, aquí creo que hay un micrófono abierto, ahí está. Hay un color base que podemos modificar, hay un tamaño que podemos modificar, y también tenemos la opacidad, es decir, esa característica que teníamos con los vidrios, también se la podríamos aplicar a cualquier material, es decir, bajarle el nivel de opacidad, y fíjense que esa cara se fue convirtiendo medio como transparente. No sé si se llega a ver ahí. ¿Bien? Depende del nivel de opacidad que le ponga, esa cara se va a volver transparente o va a tener un grado, digamos, de transparencia, en definitiva, que bueno, en el caso del concreto, del hormigón no tiene mucha lógica, pero bueno, esa posibilidad la tenemos, ¿sí? También lo otro que nos puede llegar a pasar con las texturas es que queramos modificarla o correrla de lugar, es decir, hacer coincidir, por ejemplo, las líneas de las juntas con alguna parte del edificio, como por ejemplo un vértice o alguna junta particular que tengamos. Bueno, eso también se puede hacer, ¿sí? Pues nosotros acá modificamos en definitiva el tamaño de la placa, sería, pero también podríamos hacer botón derecho e ir a la opción que dice textura y poner donde dice posición. Cuando vamos a esta opción, nos va a aparecer en definitiva la repetición de justamente las texturas, ¿sí? Y unas variables de ajuste, que son, depende cuál toquemos, va a tener distintos tipos de ajustes, ¿sí? Fíjense, si tocamos esta de acá, básicamente lo que va a hacer es cambiarla en vertical, ¿sí? O si quisiéramos modificarla y correrla en cuanto al plano, ¿sí? Que el plano no quede, lo que podemos hacer ahí, por ejemplo, hacerla coincidir justamente con la altura. Y hay otra que tiene que ver justamente con la movilidad, es decir, sobre esa misma cara, desplazar la textura para que coincida. Por ejemplo, llevarla para que coincida justamente con este vértice y que no coincida con este otro, ¿sí? Fíjense que ahí le hicimos coincidir con este. Y de última, si queremos que coincida con esa, lo que podemos hacer es agrandarla un poco, tanto en ese sentido como en este otro sentido, para que inicie en esta punta y termine en aquella, y por ahí me quede, ¿no? En definitiva, una textura que por ahí tenga más relación, no tanto con el modelo, sino más bien con lo constructivo, ¿sí? Con una cuestión, una lógica constructiva, eh, que por ahí obviamente la podemos ir ajustando un tanto en cuanto obviamente sea posible, ¿no? Hay materiales que, como les decía, no nos van a permitir todo tipo de ajustes, pero hay otros como por ejemplo este, que yo podría ir alterando un poco esa medida, en definitiva, para lograr que coincida con las líneas que tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de la misma textura, la misma forma, digamos, de aplicar la textura, tenemos esas dos opciones.
eh, tanto la edición propia del material, como, les decía recién, el ajuste propio de cada uno de los materiales, ¿sí? De la textura en definitiva, ¿sí? Esto que hice la textura tendríamos que hacerlo en cada una de las caras. Tendría que venir yo ahora a esta cara y hacer lo mismo que hicimos allá, ¿sí? Quizás llevarla hasta donde inicia, ¿no? La línea y, no sé, llevarla con la altura para que coincida con la otra y ver si me coincide allá. Bueno, ir haciendo todo este laburito para tratar de encontrar, ¿no? Una lógica que ya les digo, tiene que ver más con lo constructivo y que esto aparenta ser o se parezca, digamos, lo más fiel a la realidad, ¿sí? Lo más fiel a una representación real o una representación constructiva, ¿sí? Eh, no se olviden que nosotros estamos representando justamente elementos que tengan que ver con, eh, digamos, el modelado representa mal que mal, o tendría que representar mal que mal, digamos, la realidad, ¿sí? Lo cual a veces es muy difícil, porque es difícil lograr tal realismo, pero bueno, con estos detalles vamos a ir mejorando y vamos a ir haciendo justamente que esto se vea un poco mejor. Hay una opción que es la de igualar propiedades que pregunta Ana. No sé si va a ser útil para cada cara, pero sí hay una opción que es la del cuentagotas, ¿sí? Que es la que está por acá. En la herramienta de materiales van a tocar esta que es el cuentagotas, van a adoptar las propiedades de esta, ¿sí? De la que seleccionamos acá, y vamos a aplicarla sobre aquel lado, ¿sí? Entonces fíjense que la va a adaptar y la va a acomodar lo más parecido posible. No sé si siempre va a ser útil y siempre les va a quedar perfecta, ¿sí? Pero de todas formas les va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos optar esta y ir llevándolas a las otras que tenemos por acá, pero fíjense que igual ya no nos coinciden todas. Entonces, mal que mal, algún ajuste vamos a tener que hacer. Pero, por ejemplo, si cambiamos, vamos a llevarlo, por ejemplo, ahí, tendríamos que llevar esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a una textura le cambiamos la tonalidad, ¿sí? Para no tener que andar buscando en cada una de ellas la tonalidad diferente de cada cara, ¿sí? Podemos simular propiedades, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, vamos a suponer que esta tira la vamos a pintar con este hormigón, ¿sí? Pero este es muy claro, vamos a llevarlo un poco más oscuro, vamos a llevarlo, por ejemplo, a un hormigón un poquito más oscuro. Para no tener que andar copiando esto todo el tiempo, directamente yo puedo usar en ese caso la herramienta de cuentagotas, selecciono esto, ¿sí? Y voy aplicándolo al resto de las caras, ¿sí? Vamos de vuelta ahí. Selecciono y voy pintando, entonces ya teniendo ese parámetro de base e ir aplicándolo para todas. Por ahí para donde lo que no les va a servir, en definitiva, es para cuando tengan que acomodar texturas, ¿sí? Ahí ya no les va a ser tan útil. Pero sí, en tanto a colores y demás, a toda esa cuestión, sí, les va a ser recontra útil. Y es más, era el paso siguiente justamente que les iba a explicar. ¿Bien? Eh, Hasta ahí, ¿sí? Sería, digamos, lo convencional o lo que por ahí van a usar más frecuentemente. También les puede pasar que en alguna instancia necesitan algún material en particular que no lo encuentren dentro de los materiales que trae por defecto, digamos, el programa. Entonces tendríamos que crear un material para poder aplicarlo, ¿sí? Para crear un material es bastante simple, ¿sí? Lo más importante para crear un material en realidad es que usemos una base, es decir, que la textura que descarguemos de internet o la foto que descarguemos de internet sea de muy buena calidad y sea aplicable o sea pensada justamente para hacer textura. Parece bastante obvio, no sé si simple lo que estoy diciendo, no sé. Lo que sí estoy tratando por ahí de explicarles es que hay texturas que por ahí, digamos, no es cuestión de buscar una textura en internet o poner, por ejemplo, porcelanato tal cosa, descargar la foto y pegarla, porque eso les puedo asegurar que va a quedar pésimo. Eh, el secreto de eso es usar justamente texturas, ¿sí? Que ya están creadas para hacer eso, ¿sí? Para hacer materiales. Que básicamente, ¿dónde van a encontrar eso? En Internet. Pueden ir, voy a abrir acá el navegador, y pueden ir a una página, yo después de última le dejo el link, que es, si no me equivoco, es textures.com, me parece que era, o similar se llama, ¿no? Sí, bien, bien. Que esta, por ejemplo, es una página, hay muchas de estas, pero esta es una página que por ahí ustedes se podrían guiar y usar como referencia para descargar justamente materiales de buena calidad y que les va a ser útil para aplicarlos dentro del SketchUp. ¿Bien? Van a tener que crear un usuario que es gratuito, obviamente, no hay ningún problema, y van a poder navegar sobre las texturas, que fíjense, hay de todo. Si por ejemplo, eh,
queremos aplicar paredes de ladrillo, algún tipo de definición para pisos, de todo, hay lo que ustedes quieran. Van a entrar acá y van a descargar, ¿sí? La textura. No me va a dejar porque tengo que obviamente loguearme, ¿sí? Pero bueno, son texturas gratuitas, ¿sí? Y que estas texturas las van a descargar en su computadora, ¿sí? Y ahora las van a abrir en el programa, ¿bien? Que ese sería el paso siguiente, es decir, seleccionamos, no importa, cualquiera, vamos a agarrar este mismo, este que aplicamos, vamos a ir a edición y vamos a cambiarle la imagen de textura, ¿sí? Acá dice que hay una imagen de la textura que se llama, bueno, concreto, no sé qué, que tiene que ver, digamos, con algo que ya viene precargado, ¿no? Pero si nosotros vamos acá a este icono que dice buscar imagen, buscar archivo de imagen, van a poder abrir, en definitiva, cualquier archivo JPG o PNG que quieran, ¿sí? Que puede ser una textura cualquiera. Yo me parece que no tengo ninguno para mostrarle por acá, que hubiese estado bueno verlo. Eh, pero bueno, si descargan cualquier objeto, bien, de los que tienen descargados, que puedan llegar a descargar, digamos, esta página, o cualquiera otra que sea de buena calidad y que tenga buena determinación y que esté pensada justamente para hacer texturas de materiales de modelado, tanto para SketchUp como cualquier otro programa, ¿sí? Van a poder entonces ir haciendo esto mismo que decíamos, bueno, con algún material particular que no tengan instalado dentro del programa, ¿sí? Porque obviamente la librería es grande, no es que trae pocos materiales, pero a veces no es suficiente, ¿sí? Hay materiales más que nada las maderas y quizás el hormigón justamente, es justamente lo que por ahí menos cantidad traen, o variedad traen. Entonces por ahí está bueno, ¿sí? Tener esa alternativa de poder usar un material y aplicarlo. Entonces el paso siguiente, digamos, sería, una vez que nosotros ya empezamos a terminar o a definir un poco la instancia del modelado, ¿sí? Es empezar a aplicar los materiales, tanto los que trae el programa, como les decía recién, o alguno que instalemos nosotros, o alguno que tengamos, digamos, que usar por alguna cuestión particular, un material que no lo encontremos acá y que lo apliquemos, ¿sí? Eh, si nos da el tiempo, después me tomo el trabajo de descargar una textura y se los muestro cómo sería, ¿sí? Pero es bastante simple, es básicamente lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. Les va a aparecer la textura acá y le van a ir aplicando de la misma forma, editando el tamaño, editando lo que quieran, de la misma forma que si fuese una textura que trae el programa, ¿sí? Pero bueno, ese sería el paso siguiente, empezar a aplicar, ¿sí? Todas esas definiciones, empezar a darle todas esas definiciones al modelado, para empezar a encontrar, bueno, esto que era un modelo más frío, ¿sí? Con poco representación, digamos, de la realidad, bueno, empezar a darle esa cuota de realismo y de representación, en definitiva, ¿sí? Hasta ahora estábamos haciendo solamente una maqueta. ¿Bien? De la mano, digamos, de este realismo, de asociar, digamos, a que este objeto vaya apareciendo, digamos, cada vez más real, está lo que se llama, o lo que deja predeterminada, que en realidad es básicamente el juego del sol, las sombras y la ubicación geográfica de nuestro modelo. Bien, acá lo llama sombras, pero bueno, en definitiva es todo ese ajuste. Que primero y principal, por defecto, las sombras las trae desactivadas, es decir, ustedes se fijan, este es un modelo que no tiene ningún tipo de definición de sombras, solamente tiene como una luz plena en todas sus caras. Ahora, si nosotros dentro de la herramienta sombras tocamos el icono, ¿sí? Que es el de mostrar o ocultar sombras, automáticamente, ¿sí? Nuestro objeto empieza a tener una luz simulada, una luz de sol, digamos, por defecto, en la cual ya empieza a darle profundidad a nuestras caras y empieza ¿no? a cambiar un montón la representación de cómo se empieza. Fíjense que solamente con aplicarle las sombras, sin haber, nada, sin configurar demasiado y sin mucho detalle, fíjense cómo ha cambiado ya esa definición del modelo y se empieza a ver ¿no? de otra manera. Eh, Lo que nosotros tenemos que hacer, justamente ahí yendo también con la pregunta que está haciendo Nancy, es, bueno, ubicarlos geográficamente, ¿sí? La forma de ubicarlos geográficamente en realidad es aplicándole el uso horario correcto, ¿sí? Fíjense que cuando desplegamos esta opción, vamos a tener entonces todas las definiciones, ¿sí? De usos horarios. Entonces nosotros podemos, según la situación geográfica, digamos, en que se encuentra nuestra obra, configurar las características del sol, ¿sí? Y en la segunda instancia configurar la hora del día y la fecha del año que en definitiva estaríamos trabajando, ¿sí? Acá hay una simulación de los meses, ¿bien?
obviamente estamos en otra ubicación geográfica, entonces junio y agosto está como calificado como mayor cantidad de sol, ¿sí? Fíjense que cuando me pongo, por ejemplo, a mitad de año, el sol en este caso a la 1:30, está como bien arriba, ¿sí? Entonces la sombra está como casi enmarcada dentro del edificio, ¿sí? Tiene poca proyección. ¿Bien? Ahora, si me voy alejando, donde el sol en definitiva está más bajo en otra época del año, a esta misma hora, ya la profundidad de las sombras es distinta, ¿sí? Y se empieza a proyectar de otra manera. ¿Bien? Bueno, depende cómo configuramos, obviamente, la configuración bueno, del uso horario. También podríamos ir jugando con eso, con la fecha, ¿sí? La fecha del año, y también con el horario del día, ¿sí? Si es la mañana, si es en la noche. Bien, entonces, obviamente, depende cómo vaya dándole el sol, esta característica de los materiales también se va viendo distinta, la profundidad de las caras se va viendo de otra manera, y todo va a ir cambiando y modificándose a raíz, digamos, de cómo editemos o configuremos, en definitiva, eh, el sol, ¿sí? O la ubicación geográfica. ¿Bien? Eh, También dentro de la configuración de sombras van a encontrar dos opciones, que es la de la luz y de la sombra. Es decir, si queremos que la intensidad justamente del sol sea más grande, donde se marca bien, ¿sí? Esa intensidad, fíjense que las caras blancas se ven bien blancas y se empiezan a delimitar bien, bien marcadas, ¿no? Las otras caras empiezan a verse como más oscuras. O, bueno, empezamos a encontrar un sol que quizás no es tan intenso, ¿sí? Que es un poco más tenue, entonces las caras que están hacia el sol y las que están escondidas, digamos, o no le da el sol de lleno, empiezan a tener un poco más eh, de parentesco, ¿sí? No sé cuál sería la palabra exacta, ¿bien? Y lo mismo con la sombra, ¿sí? La intensidad de la sombra, no lo mismo una sombra bien dura, ¿bien? Si la llevamos al punto máximo, donde la sombra es prácticamente negra, ¿bien? Donde, bueno, en determinada época del año, o determinadas condiciones, tenemos por ahí una sombra que es mucho más dura, o en otras épocas del año, en otra época del año, donde hay influencia del sol, no solamente directo, sino que indirecto, entonces la intensidad de esa sombra empieza a cambiar y empieza a ser un poco más transparente, si quisiera, si empieza a ser más gris, no tan negra. Entonces, ese ajuste yo lo puedo ir haciendo e ir viendo, bien, cómo lograr justamente, de la mano de esto que hablábamos, del realismo de los materiales, bueno, el realismo de mis sombras, ¿sí? Que esto se emparentesca, o sea, sea lo más parecido, ¿no? a la realidad en definitiva, o tratar de lograr que sea lo más parecido, ¿sí? Entonces, yo puedo ir usando eh, todas estas cuestiones y puedo ir ajustando esa cuestión que tiene que ver justamente con lograr un poco más de realismo en esta maqueta, ¿sí? Empezar a darle contextura, empezar a darle representación mucho más realista, ¿sí? ¿Cuál sería el uso horario para Mar del Plata? No estoy del todo seguro, tendríamos que buscarlo, pero si alguno lo sabe y quiere hacer ayuda de todo el grupo, buenísimo. Si no, se busca, es bastante simple. No, no, no se preocupen. Eh, Después, por otro lado, tenemos también, voy a cerrar esta de las sombras, tenemos otra cuestión que justamente es la del realismo, eh, de la mano, digamos, de esta representación real, que es justamente la de los estilos. ¿Sí? El estilo, como para definirlo medio como digamos, de manera bastante simple y sin tanto tecnicismo ni mucho menos, el estilo es básicamente cómo vemos nuestro objeto, ¿sí? O sea, cómo se ve representado. Nosotros, por defecto, trae un estilo que es el estilo, me parece que se llama sencillo, si no me equivoco, que anda por acá, que es el estilo sencillo, donde hay una cierta representación del cielo. Ahí, Joya, le dijeron el usuario es el -3, sería perfecto, bien, gracias a lo que han buscado y respondido yo, era muy difícil para mí hacerlo ahora. Eh, Digamos, hay una representación que es el estilo sencillo, que es el que trae por defecto, donde el cielo está como si fuese en un degradé, el suelo, digamos, tiene una especie de gris o algo parecido, donde las caras se ven de determinada forma, es decir, es la representación, es decir, cómo se ve ese objeto, ¿sí? Dentro de los estilos, bien predeterminado, tenemos varias opciones donde van cambiando, por ejemplo, el suelo, va cambiando si el cielo es gradual, si tenemos una maqueta que es toda blanca, fíjense cómo van cambiando a medida que yo voy tocando, ¿bien? Tenemos una opción que es rayos X, por ejemplo, que es para ver en 3 dimensiones el objeto y que sea transparente en cierta forma, ¿sí? Con distinto gradualismo y demás, pero
con distintas profundidades, líneas, ¿sí? Líneas directamente en blanco y negro, si quisiéramos, ¿sí? Con sombras, con materialidad, es decir, hay muchas variantes que tienen que ver básicamente con cómo vemos el objeto, ¿sí? Estas, mal que mal, lo único que hacen es alterar, en cierta forma, ciertas cuestiones generales del entorno, algo que tenga que ver por ahí con alguna cara, digamos, no hacen cambios radicales. Ahora, si nosotros vamos a estilos predeterminados, es decir, desplegamos esta barra, vamos a encontrar otros estilos, que son quizás estilos un poco más jugados, unos estilos que por ahí ya, no sé si representan tanto el realismo puro, ¿no? De la representación de esto que estamos hablando, sino que apuntan a otro tipo de cosas. Por ejemplo, boceto. Si vamos a boceto, van a encontrar que entonces las líneas que antes se veían rectas y que eran de determinada forma, bueno, empiezan a variar y se empiezan a ver de forma distinta. Empieza a simular como si fuese una mano alzada, como si fuese un dibujo justamente hecho en boceto, ¿bien? Entonces, de nuestra misma maqueta, podríamos, por ejemplo, usar alguna de estas características, que en este caso, por ejemplo, es un bolígrafo, aprovechar alguno de estos estilos para alguna representación o para mostrar algo que queramos del proyecto, o no sé, unos bocetos, por ejemplo, estas instancias del uso de los estilos sirve bastante bien y está buena. Cuando yo por ahí no tengo todavía la maqueta terminada y por ahí tengo, no sé, una reunión con un cliente o necesito mostrarle algo medio rápido a otra persona, y para no mostrarle un crudo, algo que por ahí se ve, como puede ser algo como este estilo, ¿no? Que por ahí se ve las líneas bien marcadas, donde todavía no hay mucha definición de materiales y demás, puedo optar por usar uno de estos estilos para, nada, mostrar una instancia previa, una instancia de trabajo, una instancia por ahí que se ve un poco más linda que la otra, ¿sí? Porque por ahí ayuda un poco a entender mejor el proyecto y demás, pero bueno, obviamente sabiendo que eso no es la representación real, ¿no? De que va a estar haciendo una representación, en este caso de boceto. Si vamos a otra, por ejemplo, conjunto de colores, ¿sí? Va a haber representaciones por ahí más artísticas, si quisiéramos, o con otro estilo, ¿sí? Más marcado. Eh, estilos variados, por ejemplo, esta es uno que se usa bastante, ¿sí? Que simula como si fuese estar dibujado dentro de arriba de una cartulina o algo por el estilo, o un papel particular, ¿sí? Es decir, van a encontrar distintas variantes de todo esto, donde el mismo objeto que estábamos trabajando nosotros, bueno, tiene distintos tipos de representación, es decir, distintas formas de verse. No cambia en nada en nuestro, en definitiva, en nuestro modelado, ¿sí? Porque nuestro modelado va a seguir siendo el mismo y no cambió en definitiva eso. Pero bueno, como les digo, una instancia previa, una instancia de laburo, una instancia de una reunión intermedia con un cliente, o incluso una instancia de trabajo propia nuestra, ¿sí? Por ejemplo, así, va a servir para nada, para ir generando opciones y vistas diferentes de nuestro modelo, ¿sí? Ahora, aplicamos sombras, aplicamos algo de materiales, ponele que encontramos un estilo, que puede ser este, que es un estilo intermedio, como para poder mostrar mi proyecto. Y bueno, ¿cómo saco esto de acá? Digamos, ¿cómo le muestro a alguien justamente esto que estoy trabajando? O se lo puedo mandar por WhatsApp, o se lo puedo mandar por mail, o digamos, ¿cómo lo saco de esta instancia del programa, del SketchUp, como para que otra persona lo pueda ver? Bueno, ahí ya nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con exportar el modelo, ¿sí? Que tiene que ver con por ahí esto mismo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Fíjense lo que estamos encuadrando, bien, con nuestra vista. Bueno, sacarlo de acá y llevarlo a una instancia que puede ser un JPG, un PNG o incluso un PDF, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, posicionamos la cámara en el lugar o en la posición de lo que nosotros queramos mostrar. Por ejemplo, vamos a ponernos en este lugar donde se vea, no sé, dos caras del frente, la sombra esté más o menos como yo quiero, encuadrando más o menos lo que me interesa mostrar, ¿sí? Entonces, definimos un espacio. Vamos a ir a escenas, ¿bien? Y vamos a apretar el símbolo más. El símbolo más lo que hace es crear una escena, es decir, fijar un punto de la cámara en el lugar donde yo lo establecí. Por ejemplo, yo establecí que tenía este punto de referencia, ¿bien? Entonces creé una escena que se llama escena 1 y que en definitiva me instaló como si fuese una cámara física, un espacio físico de visualización del modelo. Si yo me muevo, me voy a cualquier otro lado, si estoy trabajando y no sé qué, vuelvo a hacer doble clic acá, entonces la cámara automáticamente va a volver a ese punto que yo establecí. ¿Sí? Es una manera de establecer un punto fijo o una imagen en definitiva de nuestro modelo. ¿Sí? Si nos movemos, venimos acá y siempre va a volver al punto donde nosotros establecimos. Podemos generar varias, ¿sí? Podemos poner una del frente, otra del contrafrente, por ejemplo así. ¿Bien?
Entonces, depende en cuál estemos, nos vamos a mover en una o en otra. ¿Sí? Ahora, una vez que establecí las escenas, ¿sí? Es decir, el punto fijo, vamos a ir a Archivo, Exportar, Gráfico 2D. ¿Sí? Posicionamos cámara, Archivo, Exportar, Gráfico 2D. Cuando abrimos acá, vamos a elegir entonces qué gráfico en 2D queremos sacar. Es decir, si queremos que esto sea una imagen, vamos a elegir JPG, o podemos elegir PNG, o cualquier otro formato de imagen, o un formato de PDF, ¿sí? Que en este caso sería lo mismo, o sería casi con la misma función. Entonces vamos a poner, por ejemplo, PNG, que mi recomendación es que si van a trabajar o van a tratar de exportar justamente imágenes del programa, usen este formato, que este formato es mucho más liviano, ¿sí? Les va a servir para trabajar por ejemplo, si quieren mandarlo por WhatsApp o por mail, porque va a ser un archivo muchísimo más liviano, y va a ser más representativo, ¿bien? En cuanto a calidad de la imagen, de lo que van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces, PNG, en este caso, le ponemos un nombre cualquiera, encima en el frente, por ejemplo, vamos a borrar el escritorio, y en opciones, vamos a elegir el tamaño de la imagen. ¿Sí? Si nosotros lo dejamos así como está, fíjense que está tildado una opción que dice usar tamaño de pantalla, que son 1000 píxeles aproximadamente por 500. ¿Sí? Eso suele ser, en términos, digamos, de calidad de imagen, bastante chico, ¿sí? Es poca definición. Entonces, mi recomendación es que desactiven esta casilla y pongan por lo menos 3000 por 1600. Esto se le va a cargar automáticamente. Entonces, bueno, va a ser un tamaño más grande de la imagen, va a ser un poco más grande que lo que estamos viendo en pantalla, entonces no se va a pixelar tanto y va a ser un poco mejor, ¿sí? Le ponemos a aceptar y lo guardamos. ¿Bien? Automáticamente nos va a crear entonces una foto, ¿sí? Nos va a exportar como si fuese una foto de lo que estamos viendo en pantalla. Voy a abrirlo hacia acá, si lo vemos. Es este. Bien, fíjense el tamaño que tiene, que yo lo tuve que agrandar. Me lo abrí con cualquier programa, pero no importa. Entonces, básicamente lo que hizo fue exportarme, ¿sí? Lo que estábamos viendo en la pantalla. Y si se fijan, tiene bastante definición, porque yo le hago bastante zoom, ¿sí? Y no se pixela. ¿Sí? Tiene bastante definición en cuanto a la calidad de la imagen. ¿Bien? Fíjense ahí cómo se ve. Entonces yo tranquilamente ese JPG podría mandarlo, como le decía, por mail, poner una lámina, mandarlo por WhatsApp, lo que usted quiera. ¿Sí? Ya no lo tengo en el SketchUp, sino que ya lo pude sacar y trabajarlo en otra, y mandarlo o trabajarlo en otro programa. ¿Bien? Eso es obviamente usando algún estilo, poniendo las sombras, es decir, configurando ciertas cosas que tengan que ver obviamente con la representatividad, ¿sí? Para lograr que obviamente eso que era una maqueta, algo más crudo, ¿bien? Bueno, se vea un poquito más real y me ayude a esa representación, ¿sí? Las escenas, así como creamos recién, podemos crear todas las que queramos, obviamente, y las escenas van a guardar la configuración que nosotros establezcamos. Es decir, si yo me pongo, vamos a suponer que elegimos otro estilo, vamos a elegir un estilo que tenga que ver con uno que se marque un poco más. Vamos a poner uno de boceto, por ejemplo. Vamos a elegir uno de estos, ¿sí? Y las sombras, en este caso, quiero que estén en otro momento, ¿sí? Que esté, por ejemplo, más orientadas al contrafrente, digamos, de la casa. Vamos a poner que una instancia así, ¿bien? Entonces, cuando yo guarde la escena, ¿sí? Ahora vamos a posicionar de vuelta la cámara, vamos a ponernos acá atrás y vamos a guardar esta escena. Cuando yo guarde esta escena, la escena propia va a contener la información que yo le puse. Es decir, a esta escena está configurada con este estilo de boceto y con esta configuración de las sombras. Ahora, cuando voy a la escena 1, se va a transformar. Va a volver al estilo que yo estaba trabajando y va a guardar, digamos, la configuración de las sombras que yo le he establecido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el frente y el contrafrente puedo tener dos estilos distintos y trabajar con configuraciones distintas y no va a afectar a mi modelo. ¿Sí? Yo en definitiva puedo seguir laburando y haciendo ¿cómo se dice? Esos cambios, ¿sí? Sin que afecte uno a otro. Se pueden modificar las escenas ya guardadas, así que preguntaba Estefanía, se puede, por ejemplo, si nosotros estamos en esta instancia de la escena 1 y por ejemplo quiero que me equivoqué la cámara, quiero modificarla un poco, ponerlos más de costado, puedo modificar obviamente la posición y apretar en esta que dice actualizar escena. Esta era la de crear, bueno, esta es la de actualizar. Entonces cuando actualizamos, ¿sí? Me va a modificar la escena 1, que era la que yo he establecido como una primera instancia.
¿sí? Entonces depende cómo quiera, si por ejemplo esta la quiero cambiar, la quiero modificar de lugar, le pongo actualizar, ¿sí? Y me la va a ir actualizando, obviamente, cada una en su lugar. ¿Bien? Eh, entonces, ahí estamos hablando, como decíamos, vamos a borrar esta, si ponemos el menos, la elimina, ¿sí? La escena. Vamos a quedarnos con la escena 1 y la escena 2, ¿sí? Que son las dos con el mismo estilo. Bien. En este post, o esto que estábamos hablando justamente de exportar el archivo, ¿sí? Que ahí lo sacábamos como una foto, en definitiva, también podríamos sacarlo como un video, ¿sí? Podríamos mostrarle una animación, ¿sí? No va a ser un video, es una animación a otra persona y no necesariamente usarlo desde el programa. Es decir, creamos, por ejemplo, la escena 1, la escena 2, y vamos a crear una escena 3, que por ahí tendrá que ver más con el entorno. Por ejemplo, así, y otra de este lado. Ahí va. Son 4 escenas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a archivo, exportar, animación, y dentro de animación, ¿sí? Vamos a configurar, por ejemplo, que esto sea un video, es decir, un MP4, o, bueno, si es video solamente tenemos un MP4, así que no dije nada. Y en opciones vamos a configurar entonces, bueno, el tamaño, ¿sí? Que en este caso dice HD 720, puede ser 1080, que por ahí tiene un poco más de calidad, ¿sí? Vamos a ponerle a aceptar y vamos a guardar, vamos a ponerle video 1, puede llegar a demorar un poco esto. Entonces va a crear, digamos, cuadros de cada uno de estos puntos para mostrar justamente una escena, ¿sí? Va a ir de la escena 1 a la escena 2, a la escena 3 y a la escena 4. Lo que por ahí no configuramos, lo voy a cancelar, es la frecuencia, ¿sí? Que eso, discúlpenme que se me pasó. Si venimos acá, acá, perdón, en ver, animación, nosotros tenemos esto que estábamos marcando, ¿sí? Añadir escena y demás. Bueno, cuando vamos a ajustes o a reproducir, si vamos a reproducir, por ejemplo, vamos a ver una simulación de cómo va a pasar de una escena a la otra, ¿sí? Fíjense ahí cómo va cambiando. Si yo le pongo pausa o detener, va a ir cambiando, ¿bien? Esto mismo que estamos viendo lo va a exportar, ¿sí? Lo va a sacar de acá. Bueno, yo esto lo puedo cambiar, ¿sí? Yendo a ver animación, vamos a ajustes y podemos establecer, por ejemplo, cuánto queremos que demore entre cada una de las escenas, ¿sí? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, es decir, entre cada instancia va a ir cambiando la frecuencia, ¿no? de- de cada una de las escenas, a ver si nos deja ahí 0,5, para ponerlo un poco más chico. Entonces cuando le pongamos, en definitiva, reproducir, ¿bien? Se supone que ahí lo va a hacer más rápido, ¿sí? Fíjense que ahí lo puse en medio segundo, entonces va a ir moviéndolo, ¿bien? Quizás en un segundo estaba bien, pero bueno, yo quería mostrarle que por ahí se podía modificar eso. ¿Bien? Entonces va a ir haciendo como si fuese esa película, esa animación entre cada uno de los puntos. Entonces yo puedo, digamos, de manera por ahí más animada, no tanto con fotos o teniendo que abrir el SketchUp, moverlo y qué sé yo, hacer toda esa instancia que lo puedo mandar, como decía recién, por mail o por WhatsApp. Bueno, puedo ir entonces a archivo, ahora sí, exportar, animación, y dentro de animación, bien, elegir justamente eso, la calidad, ¿sí? Que 720 está bastante bien, si no, para que se vea un poco mejor, lo ideal sería que sea 1080, y crear entonces una película o una animación para poder mandarla por otros medios, ¿sí? Bueno, son herramientas, ¿no? Tanto la de escenas y el uso de los estilos, son herramientas para por ahí. Lo mismo que estábamos viendo de manera por ahí más cruda o como teníamos acá en el estilo predeterminado, el estilo sencillo, ¿sí? O que puede ser este o cualquier otro, ¿bien? Eh, ver lo mismo, digamos, un poco mejor. Más que nada, no tanto por nosotros, sino por si por ahí necesitamos representarlo, mostrárselo a alguien más, ¿sí? Para que sirva como una instancia intermedia, ¿no? De trabajo y que por ahí sea algo un poco más representativo, en definitiva. ¿Bien? Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Nos queda ver solamente los planos de sección, ¿sí? Que por ahí es importante, pero por eso lo dejé para lo último, para que por ahí, si surge alguna duda, lo podemos llegar a ver en esa instancia, ¿sí? Pero digamos, hasta ahora eh, lo que estuvimos viendo en definitiva fue materiales, la configuración, que va todo de la mano, ¿sí? Por eso me gusta que lo veamos todo junto de esto. Materialidad, los estilos, eh, las sombras, ¿sí? La creación de las escenas, ¿bien? Para tener ya estipulada
la configuración de cada una de ellas, ¿bien? Eh, y bueno, obviamente poder exportarlo, tanto como JPG como PDF, ¿sí? Nancy consulta cómo volvés. En realidad no nos fuimos nunca, ¿sí? Siempre estuvimos dentro del modelo, lo único que cambia es cambiamos el estilo. Estamos por ahí acostumbrados a trabajar que es el estilo sencillo, que yo les recomiendo que trabajen en este estilo, porque obviamente las líneas son más reales, ¿no? Más representativas, no tenemos una línea chanfleada, una línea con algún detalle, sino que obviamente lo vamos a ver mucho mejor. Entonces lo único que tenemos que hacer es volver al estilo, ir a estilo, ¿sí? A estilo, estilos predeterminados y elegir, en este caso, el estilo sencillo, cual que ustedes quieran, pero digamos, algún estilo que no esté tan cargado de información, que tenga menos información, ¿sí? Para poder verlo, digamos, un poquito más fácil, ¿sí? Y si las sombras les molesta o ven que por ahí les hace muy lenta la compu, cuando estén trabajando, apáguenlas, ¿sí? Vuelvan a la otra instancia que estábamos, porque por ahí, obviamente, las sombras requieren más recursos de su computadora. Entonces puede ser que cuando prendan las sombras, si el archivo encima es medio grande, qué sé yo, lo más probable es que se les tilde un poquito, que ande más lento, que por ahí se les trabe, ¿sí? Entonces, esto que les digo, solamente actívenlo o pónganlo en las instancias donde necesiten justamente usarlo. Usarlo todo el tiempo es como que no tiene mucho problema. Gustavo consulta si lo queremos usar, si esta maqueta la quisiéramos usar en otro programa. Bueno, es parecida, sí, es un capítulo aparte, básicamente, si la quisiéramos usar en otro programa, pero sí, es básicamente lo mismo, es esto mismo, la única diferencia es que si quisiéramos usarla en otro programa, podríamos usar tanto materiales, ¿sí? Como en este caso, como también podríamos usar colores, ¿sí? Que representarían materiales, es lo mismo. Y si quisiéramos llevar esta maqueta a otro programa, básicamente lo que tendremos que exportar es un modelo 3D, ¿sí? Ya no una foto, ya no un video, sino un modelo 3D y elegir, depende del programa que vayamos a usar, sea Lumion, sea Artlantis, sea cualquier programa, no importa, de renderizado, bueno, elegir otro formato para que sea compatible con ese otro programa que vamos a trabajar y en definitiva es lo mismo, ¿sí? Eh, no sé quién está consultando porque es usuario, pero está buena la pregunta. Dice, ¿qué rigor de detalle se le da a las maquetas? Ejemplo, cargas, uñas, etcétera. Es decir, yo para mí esto es importantísimo en el sentido de que una cosa es una maqueta de trabajo, ¿sí? Una cosa es una maqueta donde nosotros vamos a hacer un 3D, Alfredo estaba consultando, buenísimo. Una cosa es algo que nosotros estemos, digamos, usando como maqueta de laburo, que usando como una instancia previa de trabajo. Bien, ahí hagan lo que quieran y trabajenlo como a ustedes les parezca más fácil. Incluso a veces uno está diseñando con el propio programa, ¿viste? A veces uno está encontrando la forma del edificio, si quisiéramos, o viendo cómo queda tal cosa que estoy pensando, medio con el modelo, con el SketchUp, ¿sí? Le voy dando la forma a medida que voy trabajando, ¿bien? Eso no está mal. Ahora, si nosotros estamos hablando de términos de realismo, estamos hablando de términos de lograr una maqueta donde se vea lo más real posible, los detalles es lo más importante, ¿sí? El otro día hicimos un trabajo con las carpinterías, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo he hecho esta carpintería primero? Donde en definitiva era como un perfil más abstracto, ¿sí? Un perfil cuadrado, donde no tenía mucho detalle. Y después hicimos otro perfil, que era un perfil que lo hicimos con la herramienta Sígueme, ¿sí? Donde dábamos representación a ese objeto, donde le dábamos curva, forma, ¿no? Iba cambiando un montón eso. Bueno, eh, eso, ¿sí? Esos detalles que le vamos a ir aplicando al objeto van a definir realmente la calidad de nuestra maqueta, ¿sí? Y cuando nosotros empecemos a aplicar todos esos detalles, empecemos a aplicar, como decías vos, las uñas, detalles que tengan que ver, por ejemplo, si acá tenemos una unión de dos materiales, una línea no puede ser la definición de dos materiales distintos. Constructivamente, acá seguramente hay algo más, ¿sí? Hay justamente una uña, hay una unión, hay, no sé, algo tiene que haber, y todo ese detalle que nosotros vayamos aplicando a nuestro objeto, ¿sí? Va a hacer que justamente se vea real. ¿Bien? Mismo proyecto, con más detalles y menos detalles, está claro que el que tenga más detalles va a ser el que sea más representativo e incluso el que se vaya mejor. ¿Sí? Es bastante lógico eso. Bueno, todo el detalle que ustedes puedan ir aplicándolo es importante. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Bueno, eso dependerá del tiempo que tengan ustedes también para aplicarle o dedicarle al modelo. ¿Sí? Para mí hay cosas que son innegociables, como por ejemplo este detalle de las carpinterías, está bueno que esté, ese detalle que les digo de los materiales, pues esas cosas después se ven, ¿sí? Si hay una unión de materiales, algo tiene que pasar en esa unión, o alguna resolución tiene que haber. Esto que estamos hablando de, por ejemplo, ajustar las texturas es importante también, porque un cliente o alguien ve una textura que esté puesta de cualquier forma,
no necesita entender mucho de construcción, digamos, no es necesario que sea un experto para darse cuenta que eso está raro, así que no es representativo. Entonces, todo ese detalle que ustedes puedan darle va a ser buenísimo y va a sumar para que el modelo se vea mucho mejor, ¿sí? Eso está más que claro. Eh, Bien, lo último, sí, que quería mostrarle hoy, que lo vamos a ver en dos partes, porque hoy vamos a ver una parte y la clase que viene lo vamos a complejizar un poquito más, porque es una herramienta que está muy piola y le va a ser recontra útil, es la herramienta del plano de sección, que es esta que tenemos acá arriba. Esta herramienta del plano de sección, si no la tienen activa, ¿sí? Van a tener que hacer botón derecho acá arriba y activarla, ¿sí? Que se llama justamente, como les decía, sección, esta que está por acá, que puede ser que no la tengan activada, entonces tocan botón derecho, van a buscar la sección. Bien, les va a aparecer estos simbolitos, ¿sí? Que son justamente la herramienta que vamos a trabajar. Esta herramienta, como les decía, tiene varias opciones, tiene varios, digamos, símbolos o varios botones, donde cada botón obviamente va a ser una opción distinta, pero el que más nos importa a nosotros es este, que se llama plano de sección. El plano de sección básicamente es crear un corte en el modelo. No es un corte definitivo, no es que estamos modificando el objeto, no es que estamos alterándolo, solamente es una cuestión que tiene que ver con lo visual, con la vista. ¿Sí? Es decir, yo necesito, por ejemplo, ver una parte del edificio para poder seguir trabajando. Por ejemplo, vamos a cortarlo desde este punto, hacemos un clic, nos va a pedir si le queremos poner un nombre, esto no es estrictamente necesario, pero lo que hizo básicamente es crear un corte, ¿sí? Que en este caso está, según cómo está orientada la cámara, va a cortar de este punto mirando hacia allá, ¿sí? De este punto a este punto, y fíjense que ahí nos indica las flechas, y va a cortar el edificio sobre ese lugar donde yo estipulé, ¿sí? Lo va a cortar de manera simbólica, ¿no? No es que estoy modificando el modelo, porque yo ahora lo selecciono, por ejemplo, que ves que se pone en azul, le pongo suprimir, y automáticamente ese corte de sección desaparece y mi modelo siguió donde estaba, ¿sí? No hizo ningún cambio dentro del modelo. Pero bueno, nosotros podemos aplicar cortes, entonces, en distintos puntos, por ejemplo, en esta instancia, ¿bien? Y generar justamente un estado de, en este caso, de trabajo, porque, por ejemplo, si yo corto acá, podría, por ejemplo, empezar a trabajar sobre el interior, ¿bien? Puedo empezar a modificar, por ejemplo, el interior o alguna parte del edificio donde por ahí me es difícil acceder. Por ejemplo, si quisiera trabajar sobre la planta baja, si yo tuviera que meterme dentro de la planta baja, fíjense que me cuesta, y si me llego a mover un poco, se me sale la cámara del lugar. Entonces podría yo generar un corte que tenga que ver por ahí con eh, algún punto intermedio, ¿sí? Donde a mí me libere la planta baja, y de esta forma yo poder trabajar sobre lo que quiera. ¿Sí? Es decir, como que saco una parte del modelo, lo elimino momentáneamente y puedo trabajar libremente, sobre, por ejemplo, sobre la planta baja. ¿Bien? Después lo selecciono, lo borro y listo. ¿Sí? No se consulta si esos cortes se pueden guardar. Sí, eso es lo que vamos a ver después, que es un poco más complejo, ¿sí? Que también se pueden guardar y se puede de acá sacar los cortes constructivos, los cortes del modelo, o algún corte tridimensional, si quisiéramos, simbólico, ¿sí? O no, depende de la calidad que le demos, pero podríamos tranquilamente sacarlo de acá. ¿Sí? En esta instancia, por ahí el corte, medio como que lo estamos usando para aprovechar una instancia de laburo, para poder laburar más cómodos, para poder tener, ¿no? Un espacio de laburo más fácil, o ir mostrando el proyecto, de la misma forma que hablábamos, de otra manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono otra vez el corte en este sentido, puedo seleccionarlo, y si por ejemplo quiero correrlo, puedo seleccionarlo, ir a la herramienta mover, y moverlo como si fuese un objeto. ¿Bien? Fíjense que lo voy desplazando y lo voy corriendo en la instancia donde yo quiero. Por ejemplo, lo corrimos y lo ponemos sobre el espacio de la cocina y los dormitorios en la planta alta. ¿Sí? O si quiero, los puedo girar. ¿Bien? Voy a la herramienta de giro, tomo un punto de referencia cualquiera y giro, por ejemplo, ¿bien? A 45 grados. Y después lo muevo. ¿Sí? Es un plano, digamos que en definitiva es un plano de sección momentáneo, vuelvo a decirles, es decir, genera algo momentáneo y que tiene que ver con la visualización, ¿sí? Pero no altera mi edificio. Obviamente todos los cambios que yo haga eh, se puede tranquilamente seguir haciendo. ¿Sí? Eh, Son muchas consultas juntas, a ver, vamos de a poco. Luis consulta si puedo repetir el corte de planta, si ahora lo hago de vuelta, si lo ven de vuelta. ¿Sí? Gustavo consulta sobre el corte, si el corte lo guardo y cuando elimino vuelvo la maqueta. En realidad,
Eh, no sé si entiendo del todo lo que por ahí consultaba Gustavo. O sea, todo el cambio que yo haga, por ejemplo, del modelo, tanto con el corte, ¿sí? Obviamente va a quedar dentro del objeto, ¿sí? O sea, si yo usé el corte, por ejemplo, para modificar algo, ¿sí? Vamos a suponer que lo corremos, lo ponemos acá, y lo usé para poder trabajar adentro. Por ejemplo, no sé, dibujar esto acá y traerlo para acá adentro, ¿sí? Estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, si yo después elimino el corte, no pasa nada, ¿sí? El objeto sigue estando ahí, yo lo que modifiqué se guarda, ¿sí? Es solamente una instancia de visualización, es como que corto el edificio para poder trabajar, qué sé yo, después lo borro y listo, ¿bien? Esa instancia es así. Después cuando lo exportemos el archivo, ¿sí? Cuando le muestre cómo exportarlo justamente y sacarlo del programa, es otra historia, ¿sí? Es un poco más complejo, por eso le digo, quiero que nos lleve un poquito más de tiempo, lo podemos ver la clase que viene más tranquilo, pero bueno, en principio es una herramienta que tiene varias funciones. La primera función, que por ahí es la que más me importa que vean hoy, es lo del plano de sección, es decir, poder, digamos, la misma maqueta, poder verlo de distintas formas, ¿sí? ¿Y cómo te ubicás para el corte que está preguntando Jorge? Básicamente, fíjense que el plano se va a ir moviendo a medida que yo vaya moviendo el mouse, ¿sí? Me va a ir mostrando las caras, acuérdense los ejes y los colores, el rojo, el azul y el verde, bien, depende cómo me voy moviendo, va a ir cambiando entonces la posición del objeto, bien, y de dónde voy a cortar. Entonces, si yo me pongo en esta cara, en la cara verde, fíjense que el corte va a ser en ese sentido. Si me pongo sobre este, en este sentido, y si me pongo de arriba, va a ser perpendicular, digamos, que era el que yo he hecho en plantas. Por ejemplo, yo selecciono, por ejemplo, esa cara, ¿sí? Que sería una cara intermedia, me va a cortar el edificio de ahí para abajo, ¿sí? Que fue el que yo hice en planta, ¿sí? Y si quiero lo puedo mover, es decir, lo selecciono, toco la opción de mover y muevo el corte y lo llevo, por ejemplo, a la planta alta, ¿sí? O lo bajo y lo llevo a la planta baja. ¿Está bien? Son distintas opciones, ¿bien? Que tienen que ver con trabajar el plano de sección. ¿Bien? Pero bueno, eso como una primera aproximación. Tenemos todavía toda la clase que viene para ver detalles del plano de sección, ¿sí? Y cómo después esto lo sacamos y lo llevamos justamente a, no sé, a un JPG, a un otro programa, lo podemos llevar a AutoCAD, por ejemplo, y sacar los cortes y las vistas del programa, ¿sí? Yo les voy a enseñar todo eso, no se preocupen. Es un poco más... bien, está bien. Iba por otro lado la Eh, pregunta. No hay problema no, igual. no, la pregunta apuntaba a otra cosa, perdón que te interrumpa. Decime, a ver, si por ahí te Si puedo... la imagen que vos haces del corte, y Sí. como dice Luis, para después llevarlo a otra planta, está vinculada con la maqueta. ¿Qué quiero decir? Hiciste el corte, guardaste la imagen, se guardó. Deshago el corte y vuelvo a la maqueta. ¿El corte que yo guardé también se elimina? No, no se va a eliminar, pero obviamente no se va a modificar tampoco, ¿sí? Va a quedar como estaba. Ok. ¿Está bien? De todas formas, como les decía, no se preocupen que eso eh, lo vamos a ver, digamos, un poco en profundidad porque hay varias cosas que tienen que ver con esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta que da bastante cosas para hacer. Tanto esto que estamos hablando de llevar, de exportarlo, como también hacer otras variantes y otras cuestiones que tienen que ver dentro del objeto, ¿sí? No se preocupe que yo lo voy a detallar bien y ya no estamos quedando sin tiempo, básicamente, para poder verlo en profundidad. Pero me parecía importante que ya tengan claro cómo usar el plano de sección. El plano de sección, en principio, lo vamos a usar ahora como herramienta de laburo, ¿sí? Como para por ahí ir eliminando partes, entre comillas, y ir trabajando dentro del edificio, por ejemplo, y que sea más fácil o más cómodo para laburar. ¿Bien? Es una opción, digamos, básicamente de herramienta de laburo. Después le voy a enseñar cómo exportarlo, ¿sí? Porque tiene varias cosas para ver. ¿Sí? Eh, Hay una consulta con lo anterior, ¿sí? Que tiene que ver si las escenas se van actualizando, si hago modificaciones posteriores. Obviamente, siempre, ¿sí? Si nosotros modificamos, por ejemplo, que ahí modifiqué yo esto que estaba dentro del edificio, ¿sí? Bueno, no importa, eso por más que yo me vaya moviendo, fíjense, me voy moviendo las escenas, obviamente se va guardando y ese cambio que yo ya hice en la escena, obviamente que se va a ir, no se pierde, ¿sí? Las escenas es solamente una cámara, es una instancia, un punto fijo con determinadas configuraciones y nada más, ¿sí? No afectan nada, ¿sí? Pero bueno, hasta hoy estamos, ¿sí? Por hoy por lo menos vimos lo más importante que para mí era importante el tema de materiales y de representación, ¿sí? Nos va a quedar para la clase que viene entonces lo que es el plano de sección, ¿bien? Que es un poco más extenso, y vamos a ver lo que es caja de arena, porque sé que algunos que me han consultado con respecto a terrenos que por ahí no son convencionales, terrenos que por ahí son con pendientes,
o médanos, o arena, o lo que sea, ¿sí? Acantilado, no importa, para poder trabajar terrenos que por ahí son un poquito más complejos. Específicamente vamos a ver eso también en la clase que viene, así les queda también como herramienta de laburo, ¿sí? Pero bueno, por ahora nada más. Yo después les voy a subir la herramienta, la de crear cara, ¿sí? Que se las voy a dejar cargada en aula 9, así la pueden instalar y la pueden ir aplicando. Y avancen todo lo que puedan con el modelo, ¿sí? Avancen tanto con esto, con lo que estén laburando, métanle y vayan despejando dudas, viendo qué otras opciones, digamos, o dudas le van surgiendo de todas las herramientas, de todo lo que vamos viendo, ¿sí? Es la única forma que yo los puedo ayudar y es poder ir guiándolos un poco más, ¿sí? Y pueden ejercitar y ir viendo cosas particulares. Va a ser recontra útil para mí y para poder explicarles a ustedes mucho mejor las herramientas, ¿sí? Eh, Nos quedamos en tiempo. Si quieren, la seguimos la clase que viene y ya les digo, seguimos por este lado, ¿sí? La clase que viene vamos a ver altimetría, sí, tal cual. Vamos a ver toda esa cuestión que tiene que ver con caja de arena. Bueno, nada más.